2012 Toyota Highlander. Aquí estoy checando el alternador, amigos. Aquí tenemos conectado el testeador. Estamos viendo que trabajando la camioneta nos da una lectura de 12.6, que es muy bajo. Debería estar en 13.5 por lo menos para que trabajara bien. Normalmente andan casi pegándole a 14 voltios, 13.5, pero esto es muy bajo. La salida de aquí del alternador nos está dando el mismo voltaje, entonces no es que se está perdiendo en el camino la corriente ni nada. Desde que está saliendo, ya está saliendo así de bajo. Siempre hay que checar la banda, que esté bien tensionada, que no esté chillando. Hay muchos casos en que simplemente el tensor ya no está tensando bien, y ese es el problema, que cuando gira el alternador pierde fuerza, entonces no gira, parece como si estuviera girando, pero la banda, como no está suficientemente ya tensionada, no gira bien el alternador, y ese es el problema. Muchas veces solo he cambiado la banda y se ha solucionado el problema. Voy a apagar la camioneta, voy a verificar que la banda esté bien y voy a checar el fusible que no esté quemado o que haya habido algún problema. Hay veces que, como aquí puedo ver, que le acaban de cambiar la batería. Hay veces que simplemente porque la pusieron mal, tronaron el fusible, y por eso es que no está cargando. Vamos a verificar eso antes de cambiar el alternador. Una prueba rápida que pueden ver ahí en la casa para ver que no tengan otro problema antes de decir que es el alternador. Pueden mirar, por ejemplo, aquí este fusible, el 7.5. Déjame tratar de enfocarlo. No sé si lo alcanzan a ver. Cuando está malo, ese se mira quebrado, esa parte de adentro, como ese arco que tiene, se mira que está reventado. En este caso lo podemos ver que está bien, y lo vamos a poner de vuelta en su lugar porque no tiene ningún problema. Viene siendo el segundo, miren, el 7.5. También visualmente pueden inspeccionar, como aquí nos marca, miren, alternador de 650 amperes. Va a venir siendo el primero de aquí. Pueden visualmente inspeccionar igual que la parte como soldada, o eso que va en medio, que no esté reventado, que no se mire quebrado. Aquí hay muchos otros que van aquí, pero el que estamos viendo nosotros ahorita es este de aquí de la esquina. Y bueno, tal vez no se aprecia bien en la cámara, pero ese se mira que está bien, que no tiene ningún problema. Visualmente también ya inspeccioné y jalé la banda. Todo se mira que está bien, no se mira el tensor que esté dañado, que haya perdido fuerza. Como les digo, muchas veces, si no está haciendo bien presión la banda, también tu alternador no va a trabajar. Yo cuando le acelero en esta camioneta, miro que quiere poquito subir la carga, pero ya no es suficiente. Entonces, en este caso, sí, amigos, nuestro alternador está dañado, y vamos a disponernos a reemplazarlo. Bueno, aquí primeramente vamos a desconectar la batería. Vamos con este pequeño desarmador plano a irle picando en la orilla y levantar aquí, como pueden ver, estos plásticos. Aquí, ahí está. Lo vamos levantando así como aquí, ven, lo tengo levantado, ya nomás lo sacamos. Igual todos estos, solamente lo vamos metiendo el desarmador ahí, lo levantamos. Vamos a quitarlos todos para quitar los tornillos que van aquí abajo de este plástico. Vamos a quitar el de abajo lo vamos a mover también, porque lo que vamos a hacer es quitar el abanico. Vamos a empezar a desconectar todo lo que nos estorbe. La manguera la vamos a poner a un lado para quitar el abanico, para que nos dé bien espacio de quitar el alternador. Entonces vamos a empezar con eso, y ya después vamos quitando la banda y las conexiones del alternador. Bueno, aquí ya le retiramos los tornillos 10 milímetros que van aquí agarrando esta entrada de aire para el filtro. Este también ya lo quitamos. Esto se le aplastan estas orillas que van aquí, miren. Ahí se atora, y tú le vas picando estos, le picas uno y lo metes, y luego le picas el otro y ya lo puedes puchar para allá, al igual que que aquí ya lo tenemos previamente removido, pero pues como pueden ver ya no agarra nada. Yo pensé que sí estaba agarrando, pero no, miren, no está agarrando nada ya. Bueno, entonces ahorita vamos a terminar de quitar las mangueras las vamos a levantar, estas de aquí, y ya vamos a poder quitar esta entrada de aire.
Bueno amigos, aquí ya removimos todo el arnés que va para el abanico. Aquí como pueden ver, este va por aquí por adentro, por aquí abajo va, pero yo lo saqué para que no me estuviera estorbando. Yo lo eché para acá para atrás. Ya lo quitamos todo hasta esta parte de aquí. Miren, aquí está el conector que va aquí. Entonces ya quitamos los tornillos. Lleva 3 tornillos el abanico aquí arriba, 1, 2, aquí lleva otro. La manguera la hicimos a un lado, como pueden ver. Quitamos esta toma de la reserva que va aquí abajo. Esto lo vamos a desconectar ahorita. Y lo vamos a desconectar porque cuando levantemos el abanico nos van a estorbar con esta manguera de aquí. Esta manguera va puesta aquí, pero ya la desconectamos y le hicimos para allá. Y el bracket que va aquí es este que está aquí. Lo tenemos ahí arriba, lo hicimos a un lado. Aparte de eso, le quité lo que es este tornillo, este con una llave, este con el rush lo quité y este también con una llave lo quité. ¿Eso para qué? Para que me diera nomás un poquito de juego para atrás para mover el abanico, porque va a salir bien, pero bien justo el abanico por aquí. Entonces, para que no lastime aquí la entrada del radiador, lo voy a hacer poquito para atrás. Este no lo voy a quitar de allá. Este nada más lo puedes, como cuando vayas a levantar el abanico, nada más lo puedo mover aquí. Me da suficiente espacio para levantarlo. Si lo quieren quitar, lo pueden quitar. Ya es cuestión de ustedes, como vayan viendo. Yo lo veo que sí lo alcanzo a hacer, levantando nada más para que salga. Pero si piensan quitarlo, pues tal vez tengan que quitar aquí la batería para que les dé acceso. No sé, no lo he checado bien, a lo mejor, porque a veces que nada más se jalan, pero este está duro. Necesitaría checarlo bien, no lo he checado porque yo no lo voy a quitar. Entonces, ya quité 2 tornillos, como les digo, para que me dé un poquito de acceso para atrás el radiador y que no pase lastimando el plástico, lo que viene siendo aquí la entrada de la manguera. Pues vamos a sacarlo con cuidado y ahorita les muestro cómo lo hicimos. Pero estos sí quítenlos para que no vayan a pegar aquí con la manguera. Esta también hay que moverla poquito así cuando lo está levantando uno, porque como les digo, sale muy justo el abanico. Bueno amigos, aquí ya quité el abanico. Aquí lo tengo, miren, ahí está abajo. Estos estaban poquito duros para sacarlos. Aquí tienen su clip donde se le aplasta. Yo le aplasté y con un desarmador de acá le hice fuerza para botarlo, porque sí estaba un poco duro ese conector. Aquí como podemos ver, miren, aunque lo hicimos para atrás, no pasa nada, vuelve a caer en su lugar. Aquí lo protegimos muy bien, soltándolo de aquí los tornillos. Entonces este tuvo movimiento y no se lastimó, pero nada lo que es aquí la entrada de la manguera. Entonces pues vamos ahora sí a desconectar aquí los conectores del alternador. Ya saben, con batería desconectada, antes de quitar ahí, y vamos a quitar la banda. Bueno, ahora sí, aquí como pueden ver, aquí tengo una llave yo puesta para aflojar el tensor, que viene siendo ese. Miren, a ver si alcanza a ver. Ahí se ve el tensor que estoy agarrando. Yo creo que sí lo alcanzan a ver. Ahí está la polea. Lo estoy agarrando ahorita yo con una llave, y ese se jala hacia allá, hacia aquel lado, hacia atrás lo vamos a jalar. Aquí miren, aquí lo voy a mover poquito para que lo miren, a ver si alcanza a ver. Miren, así es como lo vamos a aflojar para quitar la banda. Si se les hace más fácil, lo pueden hacer por acá por abajo. Nada más ocupan quitar lo que viene siendo, no se puede alcanzar. Tal vez solo tengan que quitar este plástico de aquí, que lleva un tornillo ahí en la esquina y lleva otro aquí arriba. Quitan el plástico y ahí les queda atrásito el tensor. Yo ahorita lo voy a hacer por aquí arriba, pero tienen la opción de hacerlo por allá abajo. Pues voy a quitar la banda, voy a quitar la tuerca que va aquí abajo de esto. Ahí está la tuerca. Y voy a quitar este conector también. Normalmente ese nomás se le aplasta. A ver, déjame ver si le da. A ver. O si no está muy duro. Ahí está. Ahí lo desconectamos. Le voy a quitar la tuerca, como les digo, que va aquí arriba.
y ya para empezar a quitar los tornillos del alternador. Bueno, aquí ya hice a un lado la banda, la moví un poquito la banda. La llave que hice tensión para aflojarla, ahí la dejé recargada ahorita con la línea, no la está lastimando ni nada. Ahí la voy a dejar para que quede haciendo tensión y al final nada más la vuelvo a subir la banda al alternador. Aquí estoy checando que este cable, ahorita lo quité de aquí de este clip para ver si me daba más espacio, pero aquí abajo todavía está un poco justo, entonces me va a ser necesario retirar todavía ese clip que ven ahí abajo, que está agarrado. Si lo alcanzan a ver, necesito quitarlo para que el arnés todavía se mueva un poquito, solo que necesito quitar ese clip de ahí, a ver qué tanto espacio me da para poder mover más el cableado y que me vaya a dar bien espacio cuando lo tenga que mover el alternador. Bueno amigos, aquí moví la manguera esa que pueden ver aquí, que es la que va en esta toma de acá donde estoy apuntando. ¿Por qué? Porque quería ver de qué manera me daba mejor el arnés. Aquí como lo pueden ver, ahorita lo tengo para acá el arnés, y es que realmente aunque le quites el clip y eso, no te da mucho espacio para moverlo. O sea, acá arriba tienes que estar quitando muchas cosas para que se suelte bien, y abajo tendría yo que tener que quitar también más y más cables ahí. Entonces no quiero perder tanto tiempo en eso, la verdad. Mejor quité la manguera y aquí lo estoy moviendo, y a como vaya viendo que necesita, si lo ocupo poner de este lado para que salga el alternador por acá, lo hago. O si ahí es suficiente espacio para que salga el alternador así, pues ahí lo dejo. Pues vamos a ir viendo a ver cómo sale. Ya quité el tornillo, este es el que va en la parte de abajo y este es el que va en la parte de aquí de arriba. Entonces voy a ahorita nada más con la barra le estoy haciendo poquita fuerza aquí para moverlo, y ya para terminar de retirarlo. Aquí es donde le estaba haciendo fuerza yo ahorita, aquí donde tengo la barra aquí. Miren, ahí ya se empieza a mover. Voy a terminar de quitarlo y ya les muestro. Bueno amigos, aquí ya lo vamos retirando. Aquí como pueden ver, ahí costó un poquito despegarlo, si estaba bien pegado, y sin mencionar que todavía lleva un tornillo escondido ahí adentro. Como pueden ver, ese bracket, allá se ve que no trae el tornillo. Aparte del tornillo, déjame les muestro, aparte del tornillo, también este pedazo de arnés ahí va agarrado. No sé si lo puedan ver ahí si lo alcanzan a ver el clip. A ver, miren, ahí está ese clip todavía. Ese me costó también quitarlo, ese lo quité con ese gancho que ven ahí, miren. Vamos a ver, con ese ganchito lo quité, pero sí, la verdad andaban enojados cuando lo hicieron, porque ¿para qué le ponen tanta cosa? Entonces ahorita ya quitamos el cable este que va ahí, y ya quitamos este tornillo. Ya quitando ese tornillo, ahora sí ya se mueve. Ahora sí vamos a retirarlo de ahí y a ir a la Autopartes a traer el nuevo. Bueno amigos, aquí se los muestro afuera por si algo les sirve, para que tengan duda de dónde va alguna parte al momento de quitarlo. Miren, así es como se mira. Están los pines, el conector, el tornillo que trae acá escondido atrás, y el hoyo del bracket. Ahí es donde se conecta el pedazo de arnés. Y aquí abajo es como quedó así, miren. Ahí va. Pues ahora sí, sin más, vámonos a conseguirlo amigos. Bueno amigos, aquí tengo ya el alternador. Ya estoy listo para empezar a instalarlo. Solo se los quería mostrar. Ahora sí vamos a instalarlo. Este es completamente nuevo, casi reconstruido. A mí no me gusta meterlo, bueno, comprarlo así de la tienda reconstruido no, porque a veces sí salen defectuosos. Siempre me gusta meter el que es el nuevo. Cuando van a comprarlo, lleven siempre pues el alternador de muestra, o lleven el VIN number de la camioneta, porque para ver si es ensamblada como en Estados, bueno, si es aquí en Estados Unidos, para ver si es de Estados Unidos o si es japonesa, porque cambia el voltaje del alternador, depende de dónde fue ensamblado. Pues bueno, sin más detalles, pues vámonos ya a instalarlo.
Bueno, aquí nada más tengo apuntado ya el alternador con sus tornillos, no lo he apretado ni nada. Vamos a poner el tornillo que va aquí por adentro, el que les mostré. Como recomendación solo les puedo decir que yo de la manera que lo meto es que siempre lo atoro con el dado, un pedacito de papel o de garra le pongo para que no se vaya a caer el tornillo, para que vaya lo más apretado que pueda. Entonces pues vamos a meterlo así para que no se nos caiga. Bueno amigos, una vez que ya apreté el tornillo que va aquí atrás, ahora sí ya apreté después el de aquí, el de arriba y el de abajo del alternador, y posteriormente aquí lo que estoy haciendo es acomodar la banda. Esta banda ahorita para acomodarla no nos causa ninguna dificultad, puesto que ya habíamos previamente dejado tensado lo que es la llave aquí que tenía yo, la llave 14 con la otra llave ya la había dejado ahí atorada. Entonces pues nada más era cuestión de deslizarla hacia adentro la banda y ahí quedaba donde mismo. Ahorita lo único que voy a hacer es quitarle la tensión aquí y ya va a quedar apretada. Entonces ya posteriormente puedo empezar a poner lo demás, la manguera, conectar la tuerca de la corriente, el conector eléctrico que lleva, y lo que le quité del arnés ponerlo con el plug de la compresora, y empezar a poner el abanico y todos los demás accesorios para atrás. Bueno amigos, aquí ya vamos acomodando lo que es el arnés del abanico. Como pueden ver, si lo sacaron bien, como les fui diciendo, van a ir viendo que todos los clips les van a ir quedando en su lugar. Miren, aquí están todos los clips van en su lugar como deben de ser. Aquí va el conector, los que habíamos quitado ahí están conectados, braque de la línea del aire, el otro aquí está a un lado. Vamos a poner la manguera, aquí tiene su tornillo ya. Vamos a poner el otro que quitamos aquí arriba. Bueno, vamos también a poner lo que viene siendo la reserva del radiador. Pues vamos a terminarlo amigos para encenderlo y a ver cómo nos queda trabajando esta vez. Bueno amigos, llegó el momento de la verdad. Aquí ya le conecté el testeador para ver, ahora sí que le aprendamos cuánto nos marca de voltaje. Le acabo de echar el antifreeze, ahorita ya está lleno el tanque. Como quiere que checarla más adelante que no le vaya a faltar, pero pues vamos a darle primero a ver qué es lo que nos hace. Ok, ahí está ya prendida. Vamos, como les digo, aquí tengo ya conectado el testeador. Vamos a traerlo. Vamos a ver. Bueno, miren, aquí estamos en 13.9, que es lo que les dije, que era entre 13.5 y 14, está bien para el voltaje. Tenemos 13.9 ahorita. Ahorita vamos a ver aquí, no sé si se alcanza a ver ahí, se mira como que sale humo, como si estuviera quemando. Tal vez no se alcance a apreciar en la cámara, pero eso es nada más porque le acabamos de echar el antifreeze y es todo lo que está ya tirado abajo, que va a estar ahorita quemándose con el motor. Ahorita conforme vaya calentando el motor va a empezar a quemarse el antifreeze que haya caído por ahí. Ahorita lo tenemos lleno la reserva y el radiador, pero les digo que ahorita como quiera hay que volverlo a checar. Entonces aquí ya tenemos todo listo en cuanto a la banda, tensor, todo ya está rechequeado, que todo esté la banda por donde debe de ir, que no esté mordida, que el tensor esté bien, que no esté haciendo ruido. Mangueras estén aquí ahorita puestas todas bien donde van. Los conectores, es importante siempre prenderla y dejarla para que los abanicos prendan, para ver que todo está bien, que no hay ningún problema, que no está mal conectado uno o algo, porque no vaya a ser que luego no prenda el abanico, también puede que se caliente. Pues bueno amigos, aquí ya una vez más les corroboro el voltaje. Ahí está, 13.8, 13.9, está bien. Pues hasta aquí vamos a dejar el video amigos, ya se hizo muy largo. Entonces, pues si les gustó, échenme la mano, denle like, suscríbanse, para que podamos seguir haciendo producciones de calidad. No se crean, todavía no, pero más adelante ya vamos a traer cámara buena, ya no va a ser el celular. Échenme la mano para ya conseguir nuestro equipo amigos, para traerles mejor calidad en los videos. Mientras tanto, pues aquí los dejo. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, compártanlo. Denle a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando subamos otro video. Pues sin más, ahí estamos. La 2012 Highlander, Toyota Highlander Limited. El cambio del alternador. Nos vemos.